Último capítulo de Daniel. Para contextualizarlo un poquitín, si recordáis, mi suegro estuvo predicando el capítulo 11 el domingo pasado y ese capítulo termina hablando de un rey que, aunque históricamente ha existido, pero que proféticamente proyecta y es tipo y figura de un personaje que está por llegar, que nosotros conocemos como el Anticristo. Un gobernante especial que se opondrá a todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto. En un contexto así, comienza diciendo el primer versículo del capítulo 12 de Daniel. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, que es prácticamente igual que la Reina Valera del 60. Dice que en aquel tiempo, ¿en cuál? En el que estamos diciendo. Se levantará Miguel. Aquí la palabra se levantará, en el idioma original también se puede traducir como cesará o parará. El gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Así que algo va a dejar de hacer Miguel, que dejará de hacerlo, o se le pedirá que se quite de en medio, siendo él el príncipe dentro de los principados y potestades que nosotros no vemos de forma normal. Él es un príncipe que vela por los hijos del pueblo de Dios. En ese momento, en el momento en que eso ocurra, sigue diciendo el versículo. Es decir, el momento en que Miguel deje de estar velando por los hijos del pueblo, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Es decir, un tiempo de tribulación, si queréis, incluso de genocidio, de persecución, de aflicciones que desde que existen las naciones en la humanidad no ha habido nunca. ¿Te puedes imaginar lo que esto puede significar con las de barbaridades y burradas que han ocurrido ya en la historia de la humanidad? Pero dice, en ese tiempo, ¿en cuál? En el tiempo de angustia, tu pueblo será librado. ¿Pero quiénes van a ser librados? Todos los que se encuentren inscritos en el libro. A mí me gustaría relacionar este versículo con otros versículos de otra parte de la Biblia. Ya sabéis que me gusta mucho que la Biblia explique a la Biblia. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. El 7 dice que ya está en acción, es decir, ya está operativo, el misterio de la iniquidad. Ya sabéis que la palabra iniquidad es de la anomía, es decir, de ir en contra de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, del carácter de Dios. Solo que hay quien al presente lo detiene. Es decir, está operativo el misterio de la iniquidad, pero alguien está deteniéndolo, está haciendo que esté, vamos a decir, relativamente frenado. Y dice, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Es decir, lo que está frenando eso, habrá un momento en que será quitado de en medio y entonces se manifestará el inicuo, el anomos, el que va en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. A mi entender, hermanos, Pablo aquí está citando a Daniel. A mi entender, hermanos, Pablo está refiriéndose al momento en que Miguel deje de estar protegiendo o velando por los hijos del pueblo. Y en ese momento será cuando venga
un tiempo de angustia como no ha habido nunca antes. Decía también este capítulo, como acabo de decir, que será un tiempo de angustia que no ha habido antes. ¿En algún otro lugar de la Escritura se nos dice esto? ¿Se nos habla de esto? El propio Señor Jesús habla de ello en Mateo 24. Dice en Mateo 24, 21, que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es decir, va a ser una tribulación, una angustia y un tiempo de problemas, vamos a decirlo así, que ni lo ha habido antes, ni hasta ese momento en el que llegue, ni lo va a volver a ver. Y yo no sé, hermanos, pero la guerra que hay ahora mismo, a no tantos kilómetros de aquí, os puedo decir que hace unos meses alguien que está en la zona me mandó un vídeo de algunas de las cosas que suceden allí, particulares. Y os puedo decir que durante unas pocas de semanas me dejó afectado. Yo no sabía lo que iba a ver, la verdad. Durante unas pocas de semanas me dejó afectado, porque la maldad humana, cuando el ser humano da rienda suelta a lo que lleva dentro, cuando piensa que no tiene límites y puede hacer cualquier cosa, entiendo perfectamente por qué el rey David, cuando Dios, a través del profeta, le dio a elegir entre 3 castigos, caer en manos de los enemigos, hambruna o pestilencia de parte de Dios, él prefirió que fuera Dios el que castigara a caer en manos de hombres. Porque Dios sabe que es misericordioso, pero caer en manos de hombres, el ser humano no es misericordioso. Que hay personas que sí, que hay circunstancias que sí. Pero cuando el ser humano piensa que tiene carta blanca, es como si el espíritu cainita se despertara de una forma sin ningún tipo de miramientos. Y habrá un momento, hermanos, en que al pueblo de Dios le va a tocar una angustia única a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y si no, mira lo que ha pasado en otras ocasiones. Léase, no hace tanto tiempo tampoco, el genocidio nazi. O léase otras partes, otras épocas de la historia, porque los romanos también persiguieron, por ejemplo, a los judíos. En el primer y segundo siglo, de una forma terrible, pues va a ser peor. Esto nos revela la Escritura, hermano. La Escritura hay veces que nos da cosas que son hermosas, pero otras veces avisa de cosas que son duras. Avanza un poco. ¿Qué más cosas dice el Señor Jesús? Sigo en Mateo 24. Fijaos, hemos leído el 21 que habla de una tribulación única, la gran tribulación, y dice los versículos 29 a 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de esta única, van a ocurrir cosas. El sol se va a oscurecer, la luna no va a resplandecer, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Algún tipo de cataclismo en el cielo habrá. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esto no es una venida secreta. Esto va a ser público. Cuando aparezca la señal del Señor Jesucristo en el cielo. Y dice el 31, aquí está hablando de su venida sobre las nubes con poder y gran gloria. Y dice el 31, y, en este contexto, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Fijaos que lo que hemos leído en el versículo 1 de Daniel dice que en ese tiempo tu pueblo será librado. Las cosas que está describiendo el Señor Jesús aquí es
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Veis la correlación, hermanos, de lo que está diciendo Daniel con lo que dice el Señor Jesús y con lo que dice el apóstol Pablo? Esto es poner todas las piezas juntas. Ahora, Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto, dice Apocalipsis 17:8, no sé si había dicho la cita, está para subir del abismo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia. En este tiempo, hermano, Daniel está diciendo que será librado tu pueblo los que estén escritos en el libro. Y aquí Apocalipsis está hablando de que cuando suba la bestia, los moradores de la tierra que no están escritos en el libro de la vida se van a asombrar, se van a admirar de la bestia. Va a ser un tiempo en el que va a haber dos posibilidades. Va a ser casi imposible estar en un terreno neutral o medio, que si sí, que si no. O eres engañado, asombrado por la bestia, o estás en el libro de la vida. El mundo va a estar tan en contra de la ley de Dios, tan en contra de la moral de Dios, tan en contra de la santidad y el carácter de Dios, tan en contra de la fe, que va a ser imposible. No va a haber términos medios, no va a haber un espacio donde uno se lo pueda pensar. Y entonces se entenderán mejor versículos que el propio Señor Jesús dijo y que pocas veces se predica. Jesús dijo que el que no está conmigo, está contra mí. Y serán tiempos donde habrá que definirse sí o sí. Se asombrarán. Y tiene sentido porque el Señor Jesús en Mateo 24, es decir, después del 21 donde ha hablado de la gran tribulación cual nunca la ha habido, dice un poquito después que se levantarán falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas. Falsos cristos no es necesariamente alguien que diga yo soy Jesucristo. Cristo significa ungido. Un falso ungido es lo que yo digo es lo que Dios dice. Yo tengo la unción de Dios o lo que yo digo es como si fuera palabra de Dios. Eso sería un falso Cristo también. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Esto va a asombrar a la gente, hermanos. Cuando se hace un prodigio, es asombroso. ¡Wow! De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que o se es engañado o se está en el libro de la vida. Un tiempo que será muy, por no decir que imposible, difícil o imposible, estar en medio. O uno es engañado con el sistema y por tanto estará en contra de Dios y de la fe, o estará en el libro de la vida, pero significarán problemas extremos. Daniel 12, capítulo 2, versículo 2, perdón. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Esto cómo se llama? Resurrección. Unos para vida eterna, esto es una resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que hay dos resurrecciones. Una que es para vida eterna, está diciendo, y hay otra que es para vergüenza y confusión perpetua y eterna también. Esto, ¿hay otros versículos que nos hablen de ello? Pues sí, vamos a seguir montando el puzzle. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:16 dice, no leo el versículo entero, cojo partes de él para darle sentido. Dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos una primera resurrección cuando el Señor descienda del cielo.
Aquí estamos hablando, hermanos, de resurrección, no de resucitación. Resucitaciones ha habido antes. ¿Recordáis cuando los huesos del profeta Eliseo estaban en una especie de fosa y cogen, no recuerdo si era un moabita, ahora mismo no recuerdo, que había muerto, y cogen y lo echan en la fosa y cuando toca los huesos de Eliseo, resucita? ¿Os suena la historia? ¿La recordáis? ¿Resucitó Jesús a alguien? Sí, Jesús resucitó. Hay profetas que también resucitaron. Pero incluso en la muerte del Señor hubo santos que se levantaron de los sepulcros, lo tenéis ahí al final de Mateo. Pero todo eso eran resucitaciones. Es personas que vuelven a la vida, pero que luego volvieron a morir. Pero aquí no está hablando de resucitaciones, está hablando de resurrección. Y esta es la primera resurrección, que coincide con la venida del Señor cuando descienda del cielo. Eso dice el apóstol Pablo. El capítulo 5 de Juan, el Señor Jesús habla en el versículo 28 y 29. Dice que vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Fijaos una cosa lo que esto significa, hermanos, y no me quiero meter mucho en eso. Si yo le hablo a un muerto, no me escucha. Pero un muerto puede escuchar la voz del Señor en un momento dado. Porque los que están en los sepulcros van a oír su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí tienes un tipo de resurrección. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otro tipo de resurrección. Las dos resurrecciones de las que habla Daniel en el versículo 2. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos parece que han pasado algún tipo de angustia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Veis de qué tiempo está hablando? Que todo esto tiene que ver y está junto. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y estos, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen, ni han puesto su marca, dice que, bueno, y también están las almas de los decapitados, implica una resurrección. Estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, es decir, la del versículo 4, es la primera resurrección. Así que estas dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para confusión perpetua o resurrección de condenación, tienen en medio el reino de los 1000 años. Los que resucitan primero, y estamos viendo que muchos de los que van a estar reinando con el Señor Jesús han experimentado un tiempo de angustia estando la bestia, su imagen, la marca, y no lo han pasado bien. Podéis leer el versículo 4 de nuevo tranquilos. Pero los demás no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Y dice el versículo 6, bienaventurado y santo. Me encanta esto. Hay veces que se dice bienaventurados tal, bienaventurados cual. Pero aquí no solamente se es dichoso y bienaventurado, sino santo. Hay algo más. El que tiene parte en la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán, hemos leído antes, primero. ¿Y por qué es una maravilla la primera resurrección para los muertos en Cristo? Porque la segunda muerte, que es la verdaderamente problemática, no tiene capacidad, facultad, potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Así que la primera resurrección te libra de la segunda muerte y te hace formar parte del reino de sacerdotes de Dios, del Señor Jesucristo,
y reinar con Él durante 1000 años. Sigue diciendo el capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué es un entendido, hermano? Según las Escrituras. ¿Quién son los entendidos? Los que conocen la palabra, la escudriñan, y los que son guiados por el Espíritu y van conociendo a su Dios. Y tienen capacidad, por tanto, de entender las cosas desde la mirada y la perspectiva de Dios, y no desde la perspectiva del engaño del sistema y del mundo. Estos resplandecerán. Cuando alguien hace las cosas sin tener en cuenta a Dios, se dice en la Escritura que es necio y no entiende. Y se utiliza en varios contextos. Un entendido es el que analiza cualquier cosa a la luz de la perspectiva divina. Eso es entender. Y los que enseñan la justicia a la multitud. Hermano, estos son personas que van a resplandecer de una forma especial. ¿Por qué? Porque hoy día el Evangelio lo hemos reducido tanto. Los apóstoles, los discípulos, los que envió el Señor Jesús, predicaban el Evangelio del reino. Pero nosotros muchas veces predicamos un evangelio simplemente para que no se vaya la muerte segunda de lo que acabamos de leer. Un sálvate del infierno. Si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, y eso es real, eso es justicia de Dios. Yo digo amén a eso. Pero hay otra parte en el evangelio del reino. Ahora que soy de Cristo, yo tengo que andar en mi vida diaria conforme a la justicia del reino de Dios. No solamente para ser salvo, sino ahora que soy salvo, yo tengo que andar, que se note, por eso se resplandece y se es luz cuando vivimos como el Señor quiere. Y eso siempre va a producir efecto en los demás. O para recibir testimonio y decir, yo quiero eso también, yo quiero formar parte del reino de Dios, o rechazo y resistencia. Pero de una u otra forma se hace notar. Los que enseñan justicia a la multitud. ¿Qué es justo delante de Dios? ¿Cuál es el orden jurídico del reino de Dios, de la nación de Dios, del reino de sacerdotes? ¿Cómo debe ser el carácter de los santos? ¿Cómo es el carácter de Dios que tienen que expresar sus hijos? Eso es justicia, hermanos. Y eso se enseña y se aprende durante toda la vida. Versículo 4. Se le dice a Daniel que las palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Y se da una señal muy especial. Muchos correrán de aquí para allá. Es decir, mucho movimiento. Globalismo, interculturalidad. De un lado para otro. Mucho movimiento de gente. Y la ciencia aumentará. Algo que yo creo, hermanos, que está dado como una señal muy especial y muy específica de todo este tiempo y de estas cosas de las que se habla aquí, es un avance de la ciencia que no solamente mejore la vida humana, sino que cambie completamente y de una forma sustancial la existencia de la humanidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo, tenemos nuestra vida y la ciencia, la tecnología nos ayuda, que la existencia humana cambie significativamente, de una forma muy relevante a causa del avance de la ciencia. Y aunque ya ha aumentado mucho, pero creo que ese salto cualitativo en la existencia humana está a punto de mostrarse delante de nuestros ojos. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas? Un varón de lino que estaba sobre las aguas del río, otro de los que estaban allí dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuándo termina esto? Y se le dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los famosos 3 años y medio. ¿Cuándo se acabe la dispersión del poder del pueblo santo? Doy un detalle que no me da tiempo a explicar ni lo voy a hacer.
¿Qué quiere decir esto de la dispersión del poder del pueblo santo? En que todas estas cosas serán cumplidas. Hermano, para entender esto yo creo que uno tiene que acordarse como una sombra y figura lo que hizo el profeta Elías. ¿Qué es lo que hizo el profeta Elías cuando desafió a los sacerdotes de Baal? Puso un altar con 12 piedras, el pueblo santo unido. Y solamente entonces, a pesar de que aquello estaba mojado, hizo caer agua, dio la palabra e inmediatamente descendió fuego del cielo. Cuando no hay unidad en el pueblo de Dios, el poder del pueblo está disperso. La iglesia de Filadelfia es la que el Señor es su ojito derecho, si lo vemos, pero dice que tiene poca fuerza, tiene poco poder. La iglesia de Filadelfia está en un contexto de divisiones. Pero sigo, porque si no, cojo este hilo y no lo termino. Y Daniel oyó, pero dice que no entendió. Entonces hace la misma pregunta. ¿Cuándo termina todo esto? ¿Cuánto dura todo esto? Pero se le dice a Daniel, esto está cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, versículo 10, y emblanquecidos y purificados. Para mí esto es el Evangelio, hermanos. Porque el tiempo del fin comenzó con la resurrección de Cristo, con Pentecostés, ya el misterio de la iniquidad estaba en marcha. Es decir, los tiempos del fin empezaron entonces. Quedan los últimos días. Y en todo ese tiempo muchos han recibido el Evangelio, han sido limpios, emblanquecidos, purificados. Pero los impíos procederán impíamente y esos son los que no van a entender. ¿Recordáis lo de los entendidos? Una persona impía que no tiene en cuenta a Dios en las cosas que hace, se va a quedar sin entendimiento. Pero los entendidos, el que tiene en cuenta a Dios, comprenderá. Y sabrá lo que es la vida, sabrá cómo hay que vivir y sabrá para no ser engañado si le tocara vivir esas cosas. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Defínete. Lo que eres, manténlo hasta el fin. Eso es lo que va a ocurrir en estos tiempos. Exactamente igual que Faraón. Faraón Dios le dio oportunidad, pero una vez que él ya estaba obsesionado, encabezonado, entonces dice que Dios endurece su corazón. Y lo que tú has decidido, así te vas a mantener hasta el final con todas las consecuencias. Y eso es lo que dice esto. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí hay un detalle en la traducción que otras versiones lo dicen mejor. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice que desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, es decir, no es que entre una cosa y otra, no, las dos se dan al mismo tiempo. O sea, quitar el sacrificio continuo y la abominación desoladora son elementos coincidentes, eso se da al mismo tiempo. Cuando ocurra eso, que no me voy a meter en ese tema ahora, que pueda significar, dice que habrá 1290 días. Pero el 12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, si yo tengo 1290, desde que se dé la abominación desoladora, y el Señor, la palabra dice que dichoso el que llegue, el que espere y aguante a 1335, ¿qué diferencia hay ahí? Ahí hay 45 días de diferencia. Yo entiendo, hermanos, que la tribulación, la gran tribulación son 3 años y medio, lo hemos visto, pero pienso que esos 3 años y medio va a tener una especial intensidad. La maldad, la angustia, va a haber 45 días, según entiendo en este pasaje, que van a ser en extremo duros, en extremo difíciles. Y creo honestamente delante del Señor que estos 45 días son los que el Señor Jesús dice que si esos días no fueran acortados, nadie quedaría, nadie sería salvo.
Por tanto, ya se le dice a Daniel, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás. Esto es una expresión, una forma que quiere decir, tú vas a andar tu tiempo, tu vida, y vas y morirás. Pero te levantarás, es decir, resucitarás, para recibir tu heredad al fin de los días. Hermano, no me voy a meter en esto, pero ¿por qué se le dice a Daniel que va a recibir una heredad? Esto es precioso, porque la palabra significa porción, tierra, posesión, parte. Y eso tiene una explicación en otros textos de la Escritura. Pero Daniel va a recibir una heredad al fin de los días. La recompensa que todos los que reinen con el Señor Jesucristo tendrán. Pero no olvidemos una cosa que hemos tocado otras veces. El ser liberados de la muerte segunda y tomar parte de la primera resurrección nos libra de esa muerte segunda, vamos a decir infierno. Pero en la resurrección, en esa primera resurrección, el ser liberados de la muerte segunda es una parte, pero luego hay una recompensa a cada uno según haya hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Esto lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, según como hayamos sobreedificado. Algunos sufrirán pérdida, otros no. No todos los creyentes, hermanos, no todos los que ya somos salvos, en la resurrección y en el reino con el Señor Jesucristo tendremos la misma condición. Ahí cada uno tendrá funciones diferentes. El Señor Jesús lo avisó. Y yo soy un poco pesado con esto, porque ya estáis acostumbrados a escucharme, porque esto se predica poco. Todos igualitos ya somos salvos. No, en la resurrección no todo es igualito. El Señor es soberano, pero yo creo que Daniel va a tener una mejor heredad que yo. Yo no lo llevo a Daniel a la altura de la zapatilla, ni al apóstol Pablo. Por eso corramos la carrera que tenemos por delante, con paciencia y puestos los ojos en Jesús. Gracias por vuestra paciencia, hermano. Yo sé que podría haber acortado cosas, pero hay que predicar estas cosas porque quién sabe si somos la generación o casi la última, antes de que sucedan estas cosas. Amén.